Probando, probando. Probando, probando. Muy buenas noches. Me gustaría saber si en estos momentos todos los asistentes me están escuchando y sin ningún inconveniente. Adicionalmente, si están viendo la presentación, me gustaría saber si me pueden colaborar a través del chat de preguntas para que me puedan escribir si realmente se está escuchando bien, si me pueden ver la presentación y verme sin ningún problema. Antes, pues por supuesto que para dar inicio con este webinar. Muy bien, Juan, un saludo para ti. Y me presento a todos ustedes, mucho gusto. Mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia y el día de hoy, junto al Distrito Financiero, les traemos este webinar con respecto a la importancia de las sesiones de mercado. Les agradezco a todos por su participación y, por supuesto, también me gustaría saber si los demás me están escuchando y si están viendo, por supuesto que la presentación, así como si me pueden escuchar sin ningún problema. Así que los invito a que se comuniquen a través del panel de preguntas, del chat de preguntas, para dar inicio con este webinar que es bastante corto a comparación de otros, pero sin duda alguna es bastante interesante debido al contenido que muy pocas veces hablamos o logramos entender en los mercados financieros, y es sobre este aspecto o este tema de de las sesiones de mercado. Saludo a Osmin, que nos estás sintonizando. Un saludo para ti y muy buenas noches o buenos días, dependiendo del país que corresponda. Bienvenidos a este webinar y también me gustaría saber si ustedes en estos momentos, desde qué país o desde qué ciudad nos están sintonizando. Entonces también me gustaría saber desde dónde están ubicados para saber hasta dónde estamos nosotros, el Distrito Financiero, en esta noche. Y también me gustaría preguntarles a ustedes si conocen algo sobre las sesiones de mercado, si alguna vez han escuchado efectivamente sobre los diferentes tipos de sesiones que vamos a encontrar en el mercado, que una jornada de un día está compuesta por 3 sesiones y por supuesto también qué les parece cada una de estas sesiones. Entonces saludo a Osmin, que nos estás sintonizando desde El Salvador. Un saludo para ti, Osmin. Me alegra de que conozcas un poco o que conozcas el tema. La idea con estos webinars que nosotros vamos a ir desarrollando cada uno de los aspectos o de los elementos que más en sí impactan a los mercados financieros y que este impacto va a ser bastante positivo. Entonces, nada, vamos a dar inicio con este webinar, pero vamos a dar unos minutos, alrededor de unos 2 minutos, mientras van llegando los demás asistentes. Entonces, ya regreso. No se preocupen que vamos a arrancar con este webinar sin ningún inconveniente. Saludo a Juan Bentancur, que nos está sintonizando desde Medellín, Colombia. Un saludo para ti, Juan, y por supuesto que un saludo para todos los asistentes que están llegando en este momento. Entonces, ya en unos minutos regreso para estar con ustedes y por supuesto que dar inicio con este webinar. Muy bien, pues nada, bienvenidos nuevamente a todos ustedes a este webinar y vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, que es un tema bastante importante y relevante en el cual muy pocas veces hablamos, o incluso las personas que conocen ese tema lo conocen muy por encima, y es el tema de las sesiones de los mercados. Y el día de hoy, o en esta noche, o el día, dependiendo del país que corresponda, vamos a hablar un poco más sobre este tema que es bastante importante con respecto a las sesiones de mercado. Cuando nosotros hablamos de las sesiones de mercado, primero vamos a empezar a identificarnos teniendo en cuenta un tipo de individuo en el cual nosotros somos como traders. Desde la teoría del riesgo, digamos desde los puntos fundamentales cuando estamos hablando del riesgo, este nos define a nosotros como un tipo de inversor o un tipo de trader, teniendo en cuenta específicamente esas características que nos definen a nosotros como traders.
tenemos una persona que es adversa al riesgo, una persona que es neutral del riesgo y una persona que es amante al riesgo. Y de hecho, esta teoría del riesgo tiene bastante, digamos que tiene una conexión bastante relevante con respecto a los mercados financieros, sobre todo en el tema de las sesiones. Y es que debido a nuestro apetito o nuestra adversión al riesgo, nos va a poder empezar a clasificar con respecto a una jornada de mercado. Y esto se debe porque efectivamente las jornadas de mercado o las sesiones de mercado las podemos entender como un espacio en el tiempo en los cuales un conjunto de bolsas están operando con respecto a otras en un marco temporal. Es decir, que como muchos de ustedes saben, en la jornada o digamos que un día normal está distribuido a nivel mundial en un lapso de 24 horas. Qué pena con ustedes, es que estoy teniendo un inconveniente aquí con el cursor. La verdad, no sé qué es lo que está pasando. Ah, muy bien, ya, perfecto. Entonces, lo que nosotros sabemos es que en una jornada de mercado está distribuido entre 4 sesiones, o bueno, en teoría son 3 sesiones. Cuando estamos hablando de 4 es porque algunos piensan que la sesión asiática está compuesta por la bolsa de Tokio y la bolsa de Sydney, pero nosotros estamos hablando generalmente que los mercados están distribuidos bajo de 3 sesiones, los cuales se conoce como la sesión americana o la sesión asiática, hagámoslo en orden. Tenemos también la sesión americana y la sesión europea. ¿Qué es lo importante de conocer efectivamente el transcurso de estas sesiones? Es que cada una de estas nos va a indicar un margen de volatilidad, o más que todo es que un mercado, una sesión de mercado puede llegar a moverse más que otra. Y esto lo que nos va a permitir es específicamente buscar esos activos en los cuales nosotros como traders nos ubiquemos o nos estacionemos con la finalidad de tener la mejor experiencia en el mercado. Y aquí es cuando volvemos a retomar el tema de las personas teniendo en cuenta su aceptación o más que todo su porcentaje de riesgo. Primero tenemos las personas que son adversas al riesgo. Normalmente una persona que es adversa al riesgo busca activos que tengan una volatilidad bastante controlada o incluso que estemos hablando de una volatilidad baja. ¿Y esto por qué se debe? Porque la persona adversa al riesgo se conoce como un tipo de individuo que no le gusta mucho, digamos que modificar o llegar a tocar efectivamente estos niveles o tratar de ubicarse en activos que presenten mayores niveles en sus cotizaciones. Es decir, que esta persona lo que le gusta es obtener una rentabilidad moderada. Digamos que ese es uno de los diferenciales más grandes que tiene este tipo de inversionista con respecto a otros. Es decir, que una persona que es adversa al riesgo está dispuesta a obtener bajos niveles de rentabilidad con la finalidad de, primero, asegurar esos flujos de efectivo, pero más que todo es de tener una experiencia en el mercado en el cual no se presenten movimientos fuertes en las posiciones que tenga. Entonces, normalmente cuando estamos hablando de sesiones del mercado, las personas adversas al riesgo le gusta bastante la sesión asiática. ¿Por qué le gusta la sesión asiática? Porque esta sesión se conoce como una jornada de mercado tranquila, la cual da la pauta inicial de la jornada, es decir, la pauta inicial de todo el día. Y por supuesto, como estamos hablando de la región asiática, en el cual apenas está entrando nueva información en el mercado, donde normalmente trata de presentarse una continuación de la tendencia de la jornada anterior, sobre todo de la sesión americana, pero la verdad es muy extraña la vez en la cual la sesión asiática, digamos que vaya a tener una continuación fuerte de tendencias previas. Entonces, es por eso que la persona adversa al riesgo prefiere la sesión asiática o prefiere este horario de tiempo, la cual le va a permitir una mejor experiencia, pero más que todo una mejor experiencia debido a la baja volatilidad que se está presentando en el mercado. ¿Por qué se debe esa baja volatilidad? Se debe principalmente porque apenas está empezando la jornada, no hay tantas, ¿cómo podría decirlo? No hay tantas noticias, no tenemos tanto calendario económico, entonces pues de cierta manera es más fácil para alguna persona o sobre todo para un trader tener controlado mejor sus posiciones, es decir, que se van a presentar movimientos mucho más marcados, es decir, más suaves. Luego
tenemos la persona amante al riesgo, que es el segundo tipo de individuo que vamos a ver en el día, y este individuo es bastante especial porque se considera como una persona bastante alta con respecto a su aceptación del riesgo. Es decir, que su porcentaje de riesgo, o como se conoce su R, es bastante elevado y esto se debe porque efectivamente a esa persona le gusta operar con posiciones grandes, les gusta ver que los activos que escojan tienen un alto nivel de sensibilidad en sus movimientos, es decir, que ya no va a ser un movimiento marcado, sino que va a ser un movimiento mucho más agresivo porque efectivamente lo que le gusta a esta persona es tener ese sentimiento de riesgo, de controlar sus posiciones a la rentabilidad. Entonces es por eso que esta persona amante al riesgo le encanta la sesión americana, dado que la sesión americana se considera como una de las sesiones más volátiles en el mercado, pero sobre todo ese overlap o, o esa convergencia, si lo puedo decir de una mejor manera, entre entre la sesión asiática, digo que entre la sesión europea y la sesión americana. Muy bien, Juan nos está diciendo que o sea, que no me están escuchando, que se fue el audio. Me gustaría saber si los demás también están presentando ese inconveniente o si me están escuchando sin ningún problema, porque la idea es que, por supuesto, ustedes tengan y puedan ok, volvió. Juan me dice, Osmin me está diciendo que sin ningún problema. Me gustaría saber si alguien más me está escuchando. Si no me está escuchando, con todo el gusto me podrían escribir, pues para mejorar la calidad del audio. Igualmente, quiero recordarles a todos ustedes que este webinar va a estar disponible y va a estar grabado para todos ustedes para que lo repitan las veces que quieran. Entonces, no se preocupen, Juan, no te preocupes que cuando te llegue el correo electrónico, que se demora alrededor de 24 horas en llegar el correo, te va a llegar toda la información y vas a poder ver este webinar una y otra vez, pero por supuesto también les recuerdo a todos ustedes que si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, pueden realizarla para solucionarla sin ningún inconveniente. ¿Listo, Juan? Igualmente, gracias, Osmin, por escribirnos que se escuchaba bien. Y bueno, continuemos con este tema del riesgo con respecto a las sesiones del mercado. Ya habíamos mencionado que la persona amante al riesgo es una persona que le tiene un porcentaje de riesgo bastante alto debido a que efectivamente esa persona siente pasión por mantener posiciones con niveles de riesgo más altos de lo normal, es decir, que le gusta mantener tanto un control con respecto a las posiciones de mercado, pero más que todo es que le encanta ese sentimiento de riesgo y es por eso que le gusta la sesión americana. Porque la sesión americana se considera la sesión más volátil del mercado, porque es cuando se están presentando publicaciones tanto por parte del mercado europeo, así como las noticias más importantes del mercado, debido a que pues en la sesión americana tenemos nada más y nada menos a Estados Unidos y es el país que se considera como una potencia económica o más que eso, la potencia económica más fuerte en los mercados. Entonces, si nosotros ponemos efectivamente a Estados Unidos, sin duda alguna va a generar un fuerte impacto en los mercados cualquier tipo de publicación con respecto a sus aspectos económicos. Entonces, ya sabemos que están estos dos individuos inicialmente y que esto nos va a empezar a marcar sobre qué tipo de activos voy a empezar a establecer mis posiciones, pero sobre todo bajo qué sesión del mercado. Y ya pasamos a nuestra tercera figura del día, que es una posición neutral, es una persona que se considera neutral en el riesgo. ¿Por qué traigo esta posición independientemente de que no tenga, digamos que una fuerte relevancia con respecto a las sesiones del mercado? Y es porque la persona que es amante al riesgo o una persona adversa al riesgo, tristemente siempre va a tener aspectos psicológicos o emocionales que va a generar un cambio en sus posiciones o más que todo en sus decisiones de inversión. Y aquí la idea es que tanto la persona adversa al riesgo como persona amante al riesgo llegue a ese punto de vista neutral debido a que la persona neutral o este trader neutral no va a discriminar entre poco a alto riesgo, dado que este tipo de trader va a preferir obtener sus mayores niveles de rentabilidad, es decir, sus flujos de efectivo, que el nivel de riesgo en el cual se estén manejando en esos momentos. Es decir, que la persona neutral del riesgo no va a discriminar entre una sesión a otra, es decir, que si hay baja volatilidad, si hay alta volatilidad, si le gusta en el momento en el cual se está tomando ya la tendencia al mediodía,
siempre va a preferir efectivamente tener esa rentabilidad que otros aspectos del mercado. Entonces, un punto de vista importante, relevante que debemos empezar a tener en cuenta porque la idea como traders es a través del análisis técnico, a través del análisis fundamental, del backtesting, de la disciplina, llegar a ese punto neutral que es muy importante para la psicología, sobre todo para mejorar nuestra experiencia en el trading. Entonces, ya mencionamos sobre qué son las sesiones de mercado, que son 3 sesiones de mercado, en la cual estamos en la sesión asiática en estos momentos, o vamos a entrar, no, de hecho ya estamos en la sesión asiática, vamos a entrar a la sesión europea después y luego tenemos la sesión americana, pero de hecho cada una de las sesiones nos brinda un valor agregado bastante relevante a comparación de otras sesiones. Y la idea con este webinar es que nosotros desarrollemos por encima cuál es la importancia de cada una de las sesiones, pero sobre todo que nosotros, teniendo en cuenta nuestro perfil, si somos amantes al riesgo o adversos al riesgo, qué tipo de pares en el mercado Forex vamos a empezar a invertir o vamos a empezar a tener posiciones. Entonces, primero, sesión asiática. La sesión asiática empieza la jornada desde las 7 de la noche, hora Nueva York, hasta las 4 de la mañana, hora Nueva York. Digamos, tenemos esa primera hora en Nueva York y siempre nos gusta poner efectivamente este tipo de zona horaria debido a la convergencia que tiene con la sesión americana. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los países de Latinoamérica o la región siempre tienen como este apetito por aumentar o por tener sus posiciones en la sesión americana, pero más que todo porque pertenecemos al continente. Y si ya lo queremos mirar en hora plataforma, es decir, en la hora de las plataformas que nosotros tenemos, va a corresponder entre las 00 GMT a las 8:00 GMT. Es decir, que pasando rápidamente a la plataforma, vamos a poder ver que este inicio de tiempo, es decir, en este espacio, estamos viendo el gráfico de libra dólar, en una temporalidad de 5 minutos, podemos ver que justamente en este punto que estoy marcando es cuando se da el inicio de la sesión asiática y ya su culminación se daría más adelante, que es justamente donde tengo esta línea acá, que es la línea azul, la cual sea la finalidad de la sesión asiática. Entonces es un punto que debemos tener en cuenta y también debemos empezar a analizar. eh, Qué pena con ustedes, es que tengo una pregunta de Osmin. La plataforma es GMT2. Esto depende del broker. Y digamos que es una muy buena pregunta, Osmin, la que estás haciendo. Normalmente, dependiendo de la plataforma, pero más que todo, dependiendo del broker, va a determinar cómo es el comportamiento de la zona horaria en sus plataformas. Entonces, Osmin, no, la verdad no sé con qué broker tú actualmente mantienes o estás operando o bajo qué plataforma estás operando, pero normalmente siempre se deja con respecto a GMT 000. Si lo tenemos en GMT, hay algunas plataformas que lo tienen con respecto a la hora Moscú, hay otros que incluso lo tienen con respecto a la hora Tokio, entonces eso sí ya depende bastante de las plataformas. Lo que yo les recomiendo es que si no conocen muy bien el tema de qué o cuál es la hora que está rigiendo su plataforma, que se comuniquen directamente con el broker o muchas veces en la página del broker cuando estamos viendo las partes de las plataformas aparece la información. Digamos, Osmin, en AxiTrader usa GMT más 2 para que coincida con el cierre de Nueva York. Wow, igualmente eso me parece bastante interesante, Osmin. La verdad yo siempre lo he trabajado con respecto a la hora que me maneja la, pues, la plataforma. Me parece, muchas gracias por tu dato. Igualmente, AxiTrader es un muy buen broker, el cual pues yo utilizo más que todo por las herramientas que nos ofrece, digamos, el paquete de NextGen, pero también existen diferentes brokers, digamos como el broker Equity, o también tenemos el broker Tickmill, o incluso tenemos también diferentes exchange que nos ofrecen ya diferentes zonas horarias. Entonces, digamos, es para que tengamos en cuenta. Pero muchas gracias, Osmin, por tu aporte con respecto a AxiTrader. La verdad, te lo agradezco, sobre todo para el ejemplo que voy a realizar más adelante, ¿vale? Entonces, es un punto eh, agregado que vamos a tener en cuenta, pero, digamos, esa va a ser la hora en la cual va a regir la sesión asiática. ¿Cuál es el punto importante cuando estamos hablando de la sesión asiática? Que esta va a abrir siempre con respecto a la bolsa más popular o más relevante
del área. En este caso, cuando estamos hablando de la sesión asiática, siempre vamos a abrir con respecto a la bolsa de Tokio. Es decir, que al momento en que efectivamente tenemos la apertura por parte de la bolsa de Tokio, es cuando se da inicio a la jornada asiática. ¿Y esto por qué se ve? Porque efectivamente entre las aperturas y los cierres es donde nosotros vamos a conocer en primera instancia la extensión de las jornadas del día. Entonces, cuando ustedes estén viendo un artículo en TradingView, un artículo en Investing, en FX Empire, en FX Street e incluso en Bloomberg, ellos hablan mucho sobre las sesiones, que la sesión americana, que el eurodólar presentó un comportamiento mixto con respecto a la sesión europea. Todo eso hace referencia con respecto a con respecto efectivamente al posicionamiento de las zonas horarias. Entonces es un punto importante, relevante que debemos tener en cuenta. Adicionalmente, cuando estemos mirando efectivamente la bolsa de Tokio, normalmente esta siempre va a ser ese benchmark o como nosotros, digamos en la traducción podríamos entenderlo como un punto comparativo o en el cual yo voy a empezar a compararme o las bolsas se van a comparar con respecto a las demás sesiones del mercado. Es decir, que nosotros vamos a tener en punto de referente inicial la apertura de la sesión asiática para tener los impulsos iniciales o los impulsos que van a marcar la sesión americana y la sesión europea. Para las personas amantes al riesgo, ¿cuáles son los activos que deben empezar a, digamos, a operar más? Sobre todo teniendo en cuenta que son personas efectivamente que les gusta estos niveles de riesgo en el mercado de Forex, van o se recomienda que estén operando dólar con respecto al yen japonés, libra con respecto al franco suizo y libra con respecto al yen japonés. Eso sí es de bastante cuidado debido a que la libra con respecto al yen japonés se conoce como un activo especulativo. Entonces, normalmente, cuando estamos presentando niveles de apetito o de abstención al riesgo, vamos a ver que este par va a presentar movimientos bastante significativos, pero sobre todo que bastante atractivos para las personas que se consideran amantes al riesgo. Para las personas adversas al riesgo, se les va a recomendar o se recomienda que tomen posiciones con respecto al australiano, con respecto al yen japonés, a la libra con respecto al dólar, que es el apodo de esa divisa se conoce como el cable, y al dólar con respecto al franco suizo, que el apodo de esta divisa o de este cruce se conoce como el Swiss. Entonces, para que tengamos en cuenta, para ir aprendiendo efectivamente esas palabras claves que nos están refiriendo a un par específico en el mercado. Y como podemos ver, entre la sesión asiática tenemos alrededor de 3 pares majors y de 4 pares majors, no, 3 pares majors y 3 pares secundarios. Digamos, en este punto no estamos mirando pares exóticos como es el dólar peso colombiano, dólar peso mexicano, debido a que normalmente estos tipos de activos exóticos se operan más, sobre todo en las jornadas en las cuales los países tienen abierto sus sistemas financieros, es decir, que la bolsa de esos países estén operando, digamos, para que tengamos en cuenta. En el caso de Colombia, el peso colombiano siempre presenta sus movimientos desde las 8 de la mañana, hora Colombia, hasta alrededor de las 11 o mediodía. No es que cierres ahora la bolsa, sino que normalmente hasta aquí llegan los movimientos con respecto al activo. Normalmente ocurre en alguna de las bolsas similares o de los países similares, pero por supuesto que hay algunas excepciones debido a que algunos activos o algunos, sobre todo algunos pares exóticos, tienen operaciones ya de 24 horas. Entonces, un punto importante que debemos tener en cuenta. Ahora bien, pasando a la sesión europea, tenemos que esta va desde las 2 de la mañana, hora Nueva York, hasta las 12 del mediodía, hora Nueva York. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con el tema del cambio de horario. Digamos que eso también es una advertencia, sobre todo porque ahorita estamos con horario de invierno y luego vamos a pasar efectivamente al horario de verano, pero siempre cuando estamos hablando de las sesiones de trading, vamos a tenerlo en cuenta con respecto a la hora Nueva York, debido a que esto nos va a permitir ubicarnos de una mejor manera. Es decir, que si miramos en el marco de tiempo, tenemos una primera parte, que es la sesión asiática, y luego tenemos entre ese inicio de la sesión asiática y parte de la sesión y ya al final de la sesión europea, pues efectivamente todo el complemento de la región de Europa. Luego de eso vamos a tener efectivamente ese lapso entre la sesión europea a la sesión americana.
digamos, para que tengamos en cuenta cómo se comporta el tema de las sesiones de mercado, que al final todo esto lo que va a complementar y va a determinar es una jornada completa. Entonces, puntos importantes que vamos a tener en cuenta con respecto a esta sesión. Primero, que es una de las más importantes debido a que efectivamente está conectada con la sesión americana. Siendo la sesión americana más volátiles o la más volátil del mercado, la sesión europea siempre también va a determinar esos impulsos secundarios que puede llegar a marcar el inicio de la tendencia en la sesión americana. Adicionalmente, como estamos hablando efectivamente de que la sesión más importante va a ser la americana, la europea va a tener un conjunto de acumulación de datos macroeconómicos bastante fuerte. Es decir, que puede tener calendario económico por parte de la región europea, así como por parte de la región asiática. De hecho, China y Japón son, siendo los países más fuertes efectivamente de la región asiática, son los que publican calendario económico entre las horas de la tarde e incluso las horas de la noche. Entonces, es por eso que nosotros debemos tener bastante cuidado con este, digamos, cruce entre la sesión europea y la sesión americana, debido a que hay más nivel de volatilidad. Pero debido a la concentración por parte de la sesión asiática y la sesión americana, se conocen como la sesión europea, se conoce efectivamente como la sesión más volátil de todas, pero debido a calendario económico. Adicionalmente, la Bolsa de Londres va a ser referente a a la sesión europea, es decir, que cuando ustedes escuchen con respecto a la sesión de Londres, siempre vamos a entender lo que estamos hablando de la región europea. Para para las personas amantes al riesgo, ¿cuáles son los activos que vamos a empezar a manejar? Continuamos con Libra con respecto al franco suizo, Libra al yen japonés, y no se les olvide que esto es el activo especulativo, pero aquí es cuando vamos a empezar a ver esos puntos iniciales del euro dólar. Continuamos con Libra dólar, pero aquí ya vamos a empezar a mirar el marco inicial del dólar con respecto al dólar canadiense, que este par tiene el apodo como Luni, para las personas que quieran saber más, y también continuamos con respecto al franco suizo. ¿Cuál es el activo que vamos a tener más cuidado? Libra con respecto al franco suizo y Libra con respecto al yen japonés. La Libra con respecto al franco suizo también se conoce como un activo especulativo, pero sin duda alguna el rey va a seguir siendo la Libra con respecto al yen japonés, debido porque la Libra efectivamente es un activo que se maneja muy fuerte entre las tres sesiones de mercado y el yen japonés debido a que porque es un activo refugio, es un activo seguro. Entonces, un punto importante y relevante que vamos a tener en cuenta. ¿Cuáles son los activos que se recomienda que las personas adversas al riesgo mantengan un nivel de posición? Australiano dólar, neozelandés dólar. El australiano dólar se conoce como el OSI o el OSI dólar. El neozelandés dólar se conoce como el kiwi, que son activos que durante la sesión europea no tienen tanto movimiento, no a comparación de la sesión americana, y adicionalmente se recomienda que mantengamos el euro con respecto al franco suizo y el australiano con respecto al yen japonés. Entonces, son los activos en los cuales vamos a tener en cuenta para el mercado Forex. Por ahora estamos hablando de mercado Forex. ¿Por qué no hablamos más de otros tipos de mercado? Primero porque depende. Si estamos hablando de índices bursátiles o ya el tema del mercado de los índices, pues ya estaríamos hablando que efectivamente sus sesiones se van a mover más con respecto al momento en el cual está operando en el mercado. Por supuesto que tal vez al momento de la sesión americana algunos índices europeos se vayan a mover más, claro, sin duda alguna. Efectivamente, entre esos lapsos de tiempo o cruces entre sesiones que se conocen como overlaps, es donde normalmente se presentan mayores niveles de volatilidad, por lo cual estos son momentos bastante delicados en el mercado, pero en el cual el mercado de los índices presenta un movimiento bastante fuerte. Entonces, para que tengamos en cuenta también estos aspectos o estos elementos. Muy bien, ya la sesión americana es así, como muchos de ustedes saben, empieza desde las 11 de la mañana, bueno, de las 8 de la mañana, hora Nueva York, hasta ya alrededor de las 4 de la tarde, hora Nueva York. Y por supuesto que si lo miramos con respecto a la hora de Europa, pues este va tomando efectivamente sus últimos impulsos y aquí ya se marca la última jornada de mercado, pero debido a que somos o es el continente en el cual está enlazado Estados Unidos, es cuando se pueden marcar efectivamente movimientos bastante fuertes durante sobre todo el inicio y el cierre del día,
digamos, por parte de las personas que estamos aquí en la región americana, pero sobre todo que le van a dar esos impulsos finales a la región asiática. Bueno, a la sesión asiática del siguiente día. Entonces, espero que, digamos, el tema de las sesiones, la verdad, es muy por encima de lo que estamos hablando. Primero, por el tiempo que tenemos para el webinar. Y segundo, que esto hace parte, todos esos temas, obviamente, mucho más explicados y a profundidad, hacen parte de nuestro curso intermedio en el primer nivel. Hablamos y desarrollamos sobre todos estos temas y durante el tercer nivel, donde hacemos los ejercicios prácticos, van a poder ver efectivamente la importancia que tienen las sesiones del mercado, por supuesto que en ejemplos, en operaciones en tiempo real. Entonces, para las personas que estén interesadas, los invito a que nos dejen su comentario, pero bueno, ahora vamos a continuar con la estrategia que les traigo el día de hoy. Es una estrategia bastante sencilla, pero bastante chévere, en la cual vamos a hablar con respecto a las sesiones de mercado, es decir, que es una estrategia de sentimiento de mercado, pero más que todo porque vamos a tener en cuenta los impulsos que me está marcando la sesión americana y que apenas la sesión asiática con respecto a la sesión europea. ¿Cuáles van a ser las condiciones de esta estrategia? Primero, que es aprovechar el primer impulso que nos está dejando el cruce o el lapso que se estaba marcando entre la sesión asiática a la sesión europea. El par que vamos a utilizar para esta estrategia es la libra con respecto al dólar, es decir, el cable. ¿Y por qué el cable? Debido a que es un activo no tan volátil, es decir, es un activo para las personas que les gusta o que se sienten adversas al riesgo. Porque es importante que hablemos de la libra con respecto al dólar estadounidense para este tipo de estrategia, es porque ya está aprobada, pero más que todo es que siempre que estemos o queremos implementar una nueva estrategia, tenemos que empezar con los puntos iniciales más sencillos, con la finalidad en que al momento en que realicemos backtesting, estemos probando la estrategia, la vamos a poder adecuar poco a poco. Si no la podemos llegar a adecuar de una buena manera, entonces significa que podemos irla modificando o irla adecuando para nuestro sistema de trading. Pero en este caso, vamos a ir con estos puntos iniciales. El punto de esta estrategia es aprovechar el primer overlap de la jornada, la cual se da entre la sesión europea y la sesión asiática, y vamos a ver velas de 5 minutos. ¿Cuál es el punto de esa estrategia? Marcar primero el periodo correspondiente a la sesión asiática y a la sesión europea. Sobre todo vamos a mirar el primer punto que vamos a mirar es efectivamente toda la sesión asiática y vamos a poder marcar en la sesión europea. ¿Qué es lo que yo quiero ver con esa estrategia? Primero, cómo se han comportado las cotizaciones de la sesión asiática y entre ese overlap de la sesión asiática y la sesión europea, mirar cuál ha sido el impulso que se ha marcado en los mercados para poder determinar primero señales de niveles máximos y de niveles mínimos para la jornada y adicionalmente estos niveles máximos y mínimos o también como soportes y resistencias van a trabajar como mi buy limit y mi sell limit. Esto con la finalidad de efectivamente tomar ese impulso inicial y ganarme esos pips. Entonces es una estrategia bastante sencilla, pero vamos a pasar a nuestro MetaTrader para verla de una mejor manera. Entonces en este caso ya tengo trazada, digamos que en este ejemplo inicial, el comportamiento que teníamos efectivamente durante la sesión asiática y la sesión europea. Entonces aquí la línea azul marca el final de la línea de la sesión asiática y aquí inicialmente la estamos marcando de el inicio, la verde, la línea verde que ven con ustedes, el inicio de la sesión europea. Primero lo que nosotros debemos analizar es el comportamiento que han presentado las cotizaciones. Entonces, como podemos ver, hay una pequeña lateralidad al final de las cotizaciones, pero desde el momento inicial de la jornada, pudimos ver que efectivamente se presentó un movimiento alcista en los primeros 10 minutos, pero luego las cotizaciones empiezan a tomar un impulso bajista, un movimiento bajista. Entonces ya sabemos que el impulso inicial de la sesión fue bajista. Entonces vamos ya a suponer que hasta ese punto tenemos toda la información de mercado, colocamos efectivamente nuestra línea para poder ver cómo se va a comportar durante ese overlap. La idea es que nosotros estemos mirando y analizando cómo se va a comportar el mercado hasta este punto. Entonces vamos a suponer que el gráfico nos está revelando esta información. En este caso, desde el punto de vista del técnico, podemos ver que tenemos una vela peonza, se podría decir que esto es una lápida,
e incluso, no, sí, yo diría que una lápida son velas de incertidumbre. Entonces, ¿cuál es la idea al momento que se marquen estos puntos? Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestros soportes y resistencias, teniendo en cuenta ya sea el nivel máximo que se está marcando en el activo o incluso el momento más cercano a ese overlap que se están dando entre las sesiones. Algunos recomiendan que se tome el nivel máximo, en este caso vamos a tomar hasta el punto de acá que fue el máximo que marcó la jornada y luego vamos a tomar el mínimo que haya marcado la jornada. En este caso el mínimo sería hasta esta cotización. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la teoría o la estrategia? Nosotros vamos a colocar órdenes de buy limit y sell limit teniendo en cuenta efectivamente esos niveles que yo acabo de marcar. Y digamos, si quiero colocar un buy limit, que es que se vaya o que se presente un movimiento al alza, lo que voy a tratar de, o lo que voy a determinar es pips o alrededor de un movimiento no más de 10 pips o de 20 pips para marcar efectivamente los niveles de take profit y stop loss teniendo en cuenta el tipo de orden que yo quiera ejecutar en esos momentos. Entonces vamos a dejarlo efectivamente en ese punto en el cual van a ser mis máximas pérdidas y mis máximas ganancias y ya vamos a colocar efectivamente estos dos tipos de órdenes. Si ustedes no conocen cuál es la orden buy limit o sell limit, esto también hace parte de nuestro curso intermedio ya en el segundo nivel, pero también si quieren pegar una investigación adicional para tener un poco más de conocimiento, lo pueden hacer sin ninguna duda. Para las personas que no sepan, estos tipos de órdenes normalmente no los ofrecen el broker, en la mayoría, diría yo, de los brokers que conozco. Y aquí vamos a poder ver que simplemente en la pantalla de orden en el mercado, lo que vamos a hacer es que vamos a ver en el tipo de ejecución y vamos a colocar una orden pendiente. Como pueden ver, aquí ya me está saliendo el buy limit que yo quiero establecer en esta estrategia. Entonces yo simplemente voy a colocar el precio que me estoy condicionando y al vencimiento que yo desee colocarlo. Si no quiero colocar vencimiento, no hay ningún problema. Si quiero colocar un nivel de stop loss, si quiero colocar un nivel de take profit, lo voy a poder hacer y tanto el buy limit como el sell limit me lo van a permitir colocar sin ningún inconveniente. Entonces, ¿cuál es la idea al final de colocar esto? Mirar cómo se va a comportar el activo y al momento en que se presente efectivamente el toque entre esa buy limit o sell limit, lo que va a hacer la plataforma es abrirme la posición y aguantarla hasta que se presente efectivamente ese toque de take profit o incluso que llegue a tocar el stop loss. En este caso, lo que nos hubiera dicho la estrategia es que debido a este impulso bajista que se marcó entre el overlap, tenía que ir a una posición en corto. Digamos, en ese momento, pues el corto nos hubiéramos llevado un beneficio no mayor debido a que la estrategia pues no nos está brindando o en este caso la estrategia no nos brindó bastantes frutos, pero pues como podemos ver estamos hablando que fue una ganancia digamos bastante conveniente sobre todo en el corto plazo. Esta es una estrategia de 5 minutos, es decir que estamos viendo un marco temporal o velas de 5 minutos, por lo cual es una estrategia digamos un poco fuerte y con respecto a la temporalidad y es por eso que nosotros siempre lo recomendamos con respecto a un activo que no sea tan volátil. Vamos a mirar más adelante. En este caso, vamos a ver el ejemplo que les acabo de marcar, no en esta parte, sino en esta sesión de mercado. Y como podemos ver, aquí, nuevamente, tenemos el inicio de la jornada, miramos cómo fue el comportamiento, pues inició con un gap, de hecho bajista bastante marcado, pero luego, al transcurso de la jornada, se presentó efectivamente esa lateralidad. Pero horas antes de que iniciara la sesión europea, como podemos ver, ya la tendencia me estaba marcando que se estaba presentando un movimiento bajista. Entonces, aquí ya era mirar cómo se podía presentar ese comportamiento del overlap. Si podemos ver desde una mayoría de velas, podemos ver que efectivamente aquí se estaba registrando un canal bajista. Lo que me dice la teoría es que vayas en corto, por supuesto, coloque los niveles de stop loss, take profit, es decir, sus niveles máximos y sus niveles mínimos, y ahí sí puede empezar a determinar efectivamente cuáles van a ser esos niveles de la estrategia. Y aquí lo que nos está diciendo es que debido a la gran mayoría de ese impulso inicial, vayas en corto. Y efectivamente hubiera sido, digamos, un movimiento bastante satisfactorio para irnos en corto en digamos, en lo que nos brinda esta estrategia. Entonces, como pueden ver, el impulso dura incluso bastante tiempo de la jornada europea, de la sesión europea, y esto es lo que nos está diciendo la estrategia.
Por supuesto, ¿qué es lo que les quiero recomendar el día de hoy? Tengamos mucho cuidado con respecto a estos tipos de estrategia, sobre todo si los vamos a empezar a implementar desde un punto de vista inicial. Hagamos backtesting, probemos nuestras estrategias para tener un mejor control y por supuesto que una mejor experiencia en los mercados financieros. Entonces, volviendo con nuestra presentación, vamos a hablar ya para finalizar este webinar sobre algo muy importante y la importancia de manejar el riesgo, porque la estrategia que les mostré anteriormente es bastante interesante, es bastante chévere, pero el problema de esta es que es por un marco temporal de 5 minutos y normalmente desde un aspecto psicológico a nosotros los traders no nos gusta perder y por supuesto que nos gusta ganar. ¿A quién no le gusta ganar, sobre todo en este mundo del trading? Pero es importante que nosotros empecemos a respetar nuestros niveles de stop loss y de take profit, debido a que efectivamente si son los niveles iniciales que marcó nuestro análisis, efectivamente nos va a permitir tener un mejor manejo del riesgo, pero más que todo es que nos va a permitir tener una mejor, digamos, control y análisis de nuestros aspectos psicológicos y por supuesto con una mejor experiencia en el trading. Entonces, por eso que aquí les traemos esa tabla que la verdad no les gusta a muchos, pero es bastante interesante porque aquí estamos hablando de cómo se está comportando nuestras cuentas después de una pérdida, es decir, cuál es el porcentaje de recuperación que nosotros debemos implementar de acuerdo a nuestra pérdida. En un ejemplo, si en nuestra estrategia anterior hubiéramos perdido el 10%, debemos hacer un esfuerzo del 11,1% para volver a ese punto inicial. Es decir, que si mi cuenta es de $1000 y debido a que efectivamente perdí el 10%, la dejé en $900, tengo que hacer un esfuerzo mayor a esos $100 que perdí para llegar a ese punto de vista inicial. ¿Y esto por qué se presenta o por qué se debe esto? Debido a que a medida que nosotros vamos perdiendo el tamaño del margen de nuestra cuenta, vamos a perder efectivamente ese nivel de apalancamiento, pero más que todo es ese nivel de recuperación, porque no es lo mismo hacer $100 con $1000 que hacer $100 con $900. Es un poco más complicado, entonces por eso les recomiendo, siempre respetemos nuestro nivel de stop loss y take profit, independientemente si tocó el primer take profit y nos cerró la posición o incluso si llegó a tocar el stop loss, no se preocupen que esas ganancias o esas pérdidas iniciales nos van a formar como traders. Entonces, regla de oro, siempre respetemos estos dos aspectos. Adicionalmente, ya casi para finalizar este webinar, un punto que debemos tener en cuenta es el tema de la correlación. ¿Y por qué vamos a empezar a utilizar la correlación para tener un mejor manejo en el riesgo? Es que debido a que a medida que nuestro nivel de correlación es cada vez mejor, mayor estructurado, tiene en cuenta mejor nuestro nivel de riesgo, vamos a poder hablar sobre un portafolio eficiente o la construcción de un portafolio eficiente. Y esto lo vamos a hacer efectivamente a través de la diversificación. ¿Y esto por qué se debe? Porque normalmente, algunos momentos cuando nosotros colocamos nuestras posiciones sobre el activo A y con respecto a otro activo, digamos que nuestro activo B, no estamos mirando cómo se están relacionando estos dos activos, sobre todo si en ambos tengo la misma posición. Entonces imaginan que en nuestro activo A tengo una posición en largo y en nuestro activo B también tengo una posición en largo. En el caso de A, vamos a hablar que tenemos una posición en el oro y en el caso de B, vamos a hablar que tenemos una posición con respecto al dólar australiano. Lo que muchos no saben es que estos dos activos tienen una correlación muy alta, además que es una correlación positiva. Entonces significa que si yo tengo esta posición en estos dos activos en largo y se presenta una adversión al riesgo en el cual el oro presenta una caída bastante fuerte, el dólar australiano también se va a presentar una caída fuerte. Y aquí lo que estoy haciendo es todo menos diversificar mi portafolio. Entonces es por eso que es muy importante que nosotros comprendamos y entendamos mucho más este tema de la diversificación debido a que esta herramienta nos va a permitir tener ese objetivo final de un trader que es tener un portafolio bastante eficiente o un portafolio con un nivel de riesgo que se acomode a nuestros sistemas de trading. Y no siendo más, con esto terminamos la presentación del día de hoy. Les agradezco a todos por haber asistido a esta conferencia o a este webinar y por supuesto que si tienen alguna duda, alguna inquietud, los invito a que nos escriban a nuestras redes sociales. Tenemos perfil en Instagram,
Twitter, Facebook, para que se comuniquen con nosotros. También, si quieren saber más con respecto a los mercados financieros o sobre todo a los cursos que ofrecemos nosotros como broker, qué pena, como en el distrito financiero, los invito a que nos escriban a nuestro número WhatsApp 313-414-6338. Para las personas que tengan perfil en TradingView, los invito a que me sigan. Mi perfil es r-ramírez-dfx. Ahí van a poder encontrar todas las publicaciones que estoy haciendo diariamente, es decir, análisis técnicos, fundamentales, y adicionalmente si tienen alguna duda, alguna inquietud, los invito a que me escriban a r.ramirez@dfx.com. Y finalmente, quiero recomendarles que, sobre todo para las personas que tengan dudas con respecto a los brokers, que entren a esta página de qualbroker.com. Es una página que nosotros recomendamos bastante debido a que tiene primero una calificación y un ranking, los cuales determinan traders con respecto a los brokers que están en las listas y sobre todo que estamos hablando con respecto a diferentes tipos de brokers en los cuales nos van a brindar tanto la información de su regulación como información adicional del broker, nivel de apalancamiento, cuál es el depósito mínimo, si tienen web propia e incluso cuando queremos mirar más información vamos a poder encontrar efectivamente el tipo de ejecución, cuál es el si cobra o no cobra por retiro, depósito, la cantidad de activos que ofrece en su portafolio. Entonces, como pueden ver, es bastante importante y relevante. Digamos, en este caso, qualbroker.com está recomendando equity. Vemos que tiene una recomendación de 4 estrellas, es bastante fuerte. Y se podría decir que algo interesante de este broker es que efectivamente tiene una regulación en Dubái y en Jordania. Sobre todo la regulación de Dubái me parece bastante curiosa porque no es una regulación difícil de obtener. Entonces, es lo que implica que el broker cumple bastantes requisitos con respecto a sus cuentas y a las cuentas que tienen con respecto a sus clientes y asociados. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez López. Soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia. Les agradezco a todos por su participación y también los invito al webinar que vamos a realizar el miércoles, en el cual vamos a analizar los mercados bursátiles utilizando el indicador técnico de la X. Entonces, no siendo más, les deseo felices trades para todos y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz noche.